Hola compañeros, nosotros vamos a exponerles el algoritmo K-means. Los integrantes son Eric Ortega Juárez, Alejandro Reyes Herrera, José de Jesús Sánchez Ruiz y José Rodolfo Murrieta Torres. ¿Qué es? K-means clustering es un agrupamiento de K-medias. Es un algoritmo de aprendizaje no supervisado. Se utiliza cuando tenemos datos no etiquetados, no categorizados o no definidos. Esto para generar a través de ellos grupos. ¿Cómo funciona? Al ser un algoritmo de aprendizaje no supervisado, las variables que ocuparemos serán independientes o también determinadas características. A través de ellas lograremos predicciones de datos y, como resultado, obtendremos grupos en los datos con características similares. K-means. En este caso tenemos una imagen representativa de lo que sería nuestro algoritmo. Las observaciones en cada grupo deben ser similares. Esto quiere decir que en cada grupo todos los datos que están en él tienen características iguales o similares, por eso es que comparten un grupo. Las observaciones deben ser diferentes entre grupos. De lo contrario, ya no pertenecerían a dos, sino serían del mismo grupo. Maximizar la variación intercluster y minimizar la intracluster. Esto quiere decir las características que vamos a poder generar a través de los datos entre nuestro grupo y entre los demás. Las ventajas. El algoritmo es rápido. Solo guarda los centroides, que en este caso serían nuestros datos más importantes. Es robusto y confiable por la experiencia de usuarios a través de los años y es de almacenamiento bajo. Las desventajas es que no existe un método para determinar clúster óptimos. Cada uno va a poder depender del problema que quiera resolver. Hay que ir probando el número de clúster. Como en cualquier método, al hacer un tipo de cambio, tenemos que ir probando. La debilidad es que no puede tener mucha coherencia con los outliers. El algoritmo funciona de la siguiente forma. Tenemos un inicio, definimos nuestro número de Ks deseados, en este caso las K serían nuestros centroides, o el número de grupos que vamos a querer tener. Calculamos, en su caso, elegimos los centroides. Esto quiere decir que los centroides que demos en el paso 1 van a poder ser dados de forma aleatoria o nosotros los vamos a poder definir. Calculamos la distancia de cada uno de los objetos respecto a cada centroide. Seleccionamos la distancia menor con respecto a cada centroide. En este caso, si existe algún tipo de movimiento, tendremos que repetir este procedimiento. En caso de no ser así, simplemente procederíamos a tener nuestro resultado. Este es un ejemplo de cómo funciona nuestro método o algoritmo. Tenemos datos en un simple plano. En este hemos determinado 3 Ks, que sería esta y esta. Después, nuestro siguiente paso es determinar las distancias que existen entre ellos. Cada uno de los centroides va a ser un grupo. En este caso, como decimos que la distancia más corta a los centroides va a ser al que van a pertenecer. En este caso, estos 3 datos pasarán a ser del grupo azul. Este dato pasará a ser de tipo gris, ya que al no estar cerca del grupo verde, el único que le quedaría cerca sería el gris, por lo tanto el resultado va a ser el gris. Después, el dato amarillo podemos decir que está al igual de cerca que el dato gris, pero tiene cierta variación que por milésimas o por cualquier tipo de espacio llega a tener más congruencia y estar más cerca
con otro dato pasa a ser de ese, por lo tanto, el dato pasaría a ser azul, como podemos ver en esta parte. Ahora solo nos quedan 4 datos, pero estos lógicamente están más cerca de los datos azules, por lo tanto pasarían a pertenecer al grupo azul. Ahora, ya tenemos 4 grupos, 3, perdón. Un grupo verde, un grupo gris y un grupo azul. Estos serían determinados grupos que pudimos haber determinado de nuestros centroides que elegimos al inicio. Este tipo puede ser un grupo de personas que pueden tener cierto gusto por la música, estos por la cocina y estos por los automóviles. Por eso es que el algoritmo pudo haberlos determinado de esta forma. Para hacer el algoritmo más estructurado y tener más eficiencia, este proceso se repite bastantes veces según sea necesario. En este caso, este podría ser caso de un análisis 3. Pudimos haber obtenido el análisis 1, que fue este, un análisis 2 y un análisis 3, que sería este. Los agrupamientos quedarían de la siguiente forma. Estos quedarían un poco disparejos y estos quedarían más centralizados y con más orden. Por lo tanto, el análisis 3 sería el que tendría mejor apariencia de funcionar. La búsqueda de centroides es lo que anteriormente mencionamos. A partir de todo un conjunto de datos que elegimos, se van a elegir centroides, puedan ser aleatorios o especificados por nosotros, y estos determinarán distancias a distancias cortas y cercanas a ellos, y ellos serían los que estarían encargándose de poder, digamos que, apoderarse de los datos que tengan más cercanos a ellos y que tengan las características similares. Podemos ver que en cada imagen se van agrupando de una manera correcta y no tan desvariada hasta llegar a cierto grupo donde ya todos los datos tienen similitudes y características iguales o similares. De este tipo de algoritmo vamos a poder determinar muchas soluciones, podrían ser comerciales, podrían ser en el sector salud, en el sector militar y en cualquier tipo de escenario. A continuación mostraremos un video de cómo funciona este algoritmo. Continuando con la explicación de K-means, tenemos aquí un ejemplo en Python de cómo utilizar K-means. Cabe mencionar que este data frame que vamos a estar ocupando este, es sobre los usuarios, de los tipos de usuarios en Twitter. Bueno, primeramente necesitamos importar algunas librerías propias de Python, las cuales son Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn y sklearn. Cabe mencionar que todas estas librerías ya deberíamos tenerlas instaladas para poder ocuparlas. Bien, el data frame que vamos a estar ocupando se llama análisis, es un archivo CSV y dentro de ese CSV, de ese data frame, se encuentran diferentes columnas en las cuales son OP, CO, EX, AG, NE, word count y categoría. OP significa el grado de apertura de las personas hacia nuevas experiencias. El CO significa el grado de orden o de su organización. EX significa el grado de timidez ante un grupo social. AG es el grado de empatía con los demás. El NE es el nervio, la irritabilidad de las personas. El word count tenemos que es la cantidad promedio de palabras usadas en los tweets de
de esas personas. Y por último tenemos la categoría, o sea, es la actividad laboral de un usuario en Twitter, ya sea actor, cantante, comediante, entre otras cosas. Bien, para leer el archivo CSV vamos a necesitar este, este comando, dataframe es igual a pd.readcsv. Cabe destacar que este readcsv es el encargado de leer el dataframe como tal. Ahora aquí vamos a modificar, ya que en mi caso particular lo tengo en la carpeta, en un disco local D. Está en una carpeta llamada análisis. Y dentro está el archivo análisis CSV. Muy bien. Ahora, para poder mostrar la categoría que tiene este data frame, necesitamos imprimir en pantalla ese data frame. Para ello vamos a ocupar el siguiente comando, que es dataframe.groupby, y ahí dentro de ese mismo método vamos a escribir la categoría. Vamos a mostrar en este archivo la columna de categorías del data frame. Ejecutamos esto, bueno, primero se guarda, ejecutamos, y aquí del lado izquierdo debería mostrarnos la categoría. Aquí está su categoría, tiene categorías del 1 al 9, y su tamaño de 27, 34 y cada uno, ¿no? Bien, para ir mostrando los datos que tenemos de ese data frame, vamos a mostrarlos en formas de gráficas. Cada categoría, bueno, cada apartado, cada columna que tenemos, en los que ya había mencionado anteriormente, que es el AG, el CO, el X, el NE, el OP y el word count. Para ello vamos a ocupar el siguiente comando, que es dataframe drop. Que también cabe mencionar que dataframe también nos sirve para ir mostrando los dataframes que tiene, y simplemente es parte de la librería del MATLAB para que nos muestre las gráficas que vamos a mostrar a continuación. Ejecutamos aquí el script y nos abre aquí lo que es las gráficas de cada una de las columnas del data frame que tenemos. Son las columnas que ya había mencionado anteriormente: el AG, CO, X, NE, OP y word count. Bien, en este caso vamos a seleccionar tres dimensiones, tres columnas que tiene el data frame, que van a ser OP, X y AG, y las vamos a cruzar para que nos muestre en dónde se van a ir cruzando las gráficas. Para ello ocupamos el CS, que vamos a ocupar el Seaborn con su método pairPlot, que nos va a ir mostrando las gráficas que tenemos dentro del data frame, que es el OP, X y el AG. Ahora bien, vamos a continuar con esto del data frame. Lo vamos a mostrar en un arreglo que tenemos aquí. Este arreglo, cabe mencionar que lo vamos a estar almacenando dentro de una variable, que en este caso es X y Y. Va a estar guardando lo que es OP, X y AG. Y en Y
vamos a estar ocupando el NumPy del arreglo de categorías, y X aquí solamente lo vamos a mostrar. Ejecutamos el script, nos pide que guardemos. De este lado, del lado izquierdo, nos va a mostrar de nuevo la categoría que ya habíamos escrito anteriormente, y de nuevo nos va a mostrar las gráficas. Bien, para hacer que estas gráficas se crucen y se vean en un ambiente 3D, vamos a ocupar lo siguiente. En una variable vamos a estar almacenando lo que es la figura con un método de matplotlib, que es el figure, el figure. Y igual aquí vamos a estar ocupando el 3D, y los colores que vamos a estar ocupando es el blue, red, el green, para los diferentes tipos de categorías. Guardamos aquí, ejecutamos el script, y bien, vamos a obtener el valor de K. Para ello vamos a ocupar las siguientes líneas de código, que son a partir de aquí, para que nos muestre la curvatura del data frame que vamos a estar ocupando. De ahí vamos a ocupar como tal K-means. Vamos a generar un algoritmo de 5 clusters o 5 K-means, y obtener las etiquetas. Para ello vamos a ocupar estas líneas, este algoritmo. Vamos a mostrar los centroids, guardamos y ejecutamos. Bien, ahora como tal, ahora sí vamos a mostrar la gráfica en 3D, que es esta. Aquí está la gráfica y la curvatura que habíamos mencionado antes. Cabe mencionar que esta gráfica la podemos manipular. Esto es gracias a la librería matplotlib. Y nuevamente aquí está la gráfica en donde habíamos dicho que se iban a cruzar los diferentes datos, el OP, el X y el otro. Aquí, como podemos ver, están la curvatura y están los diferentes puntos que habíamos puesto como valores. Bien, ahora lo que vamos a hacer es mostrar de mejor manera esos puntos en una parte en donde se va a notar la diferencia del K-means. Se va a estar mostrando una estrella en el punto de quiebre, por así decirlo. Guardamos y ejecutamos. Bien, como había dicho, aquí está esta figura que ya habíamos mostrado antes, pero ahora con la particularidad de que tiene aquí una estrella en la parte donde se van a estar juntando los datos. Por ejemplo, aquí tenemos una estrella azul, roja, amarilla, verde, bueno, una azul, verde, y ahí están los diferentes tipos de datos en donde se van a estar cruzando utilizando K-means, el algoritmo K-means.